Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites venir el día de hoy delante de ti. Sabemos que tú en tu bondad nos has dejado tu voluntad escrita y a través de ella tú puedes hablarnos. Queremos escucharte, Señor. Danos un corazón de fe, un corazón dispuesto a oír lo que tú tengas que decirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Ok, segunda de Juan. Esta carta, para empezar, es una carta. Porque Primera de Juan, que estuvimos viendo por muchas semanas, en realidad Primera de Juan es como un sermón escrito. Esta no es un sermón, esta es una carta muy personal, casi informal, que escribe Juan. ¿Y cómo sabemos que escribe Juan? Bueno, en realidad, mira, si te fijas el versículo 1, el que escribe la carta se presenta como el anciano. ¿Y cómo sabemos que Juan es ese anciano que está escribiendo? Bueno, la realidad es que no sabemos. Es decir, no tenemos ninguna razón más que la tradición. Es decir, la tradición desde muy temprano dijo que Juan es este anciano. Y probablemente es cierto, y tenemos algunos indicios. Número uno, te das a dar cuenta que esta carta es como un eco de Primera de Juan que estuvimos estudiando. Vas a reconocer muchas cosas de Primera de Juan que están puestas aquí. Dicen algunos que Primera de Juan es un sermón, una carta en general a las iglesias, y esta es como si dijera, bueno, quiero de todos modos hacer énfasis de ciertos puntos para esta iglesia. Puede ser, además el vocabulario es semejante. Nosotros no lo notamos mucho porque estamos leyéndolo en español, pero los eruditos que hablan griego pueden diferenciar muy bien el estilo de cómo escribe Pablo a cómo escribe Juan, porque Pablo es un rabino, es un hombre pues estudiado en las escrituras, mientras que Juan era un pescador. Es como el día de hoy es fácil, o digamos relativamente fácil, diferenciar algo que escribió Borges de García Márquez a Juan Rulfo. O sea, se nota la diferencia por el vocabulario que usan, por la forma en la que está escrito. Y de esa misma manera, los que leen en el griego original notan que es muy distinto el vocabulario de Pablo al de Juan, y la carta de Primera de Juan y esta de Segunda de Juan y la de Tercera de Juan son muy parecidas en el estilo y en todo. Entonces no es raro atribuirle esta carta efectivamente a Juan. Ahora, ¿tenemos la certeza? No. Es una tradición y probablemente es cierto, pero no tenemos una certeza absoluta. Ahora, eso no importa, porque en definitiva el autor definitivo de esta carta es Dios. Dios quiere hablarnos a través de esta carta y usó probablemente a Juan. Ahora, si es Juan, ¿por qué no puso su nombre y por qué puso el anciano? Bueno, dos razones. Una, porque pues efectivamente Juan en este momento era un anciano. Es decir, esta carta está escrita al final del primer siglo y Juan probablemente tiene 80 años, tal vez un poquito más, un poquito menos. Ya es un anciano. Y además, en aquella cultura, como en la antigüedad, los ancianos gozaban de respeto y eran marcas de autoridad. El día de hoy, en nuestra cultura contemporánea, bueno, no sé si lo tengo que decir así, digamos que los jóvenes nos desprecian, ¿no? Porque no sabemos la diferencia entre un reel, una historia, y no sabemos qué quiere decir 6-7, ¿no? Entonces como que nos ven hacia abajo porque ya estamos en otro canal, ¿no? Y si no entiendes, pues bienvenido, ya estás, ya eres. Si no sabes lo que es 6-7, no te preocupes, nomás tómate tu medicina y vente al club. Pero en aquella época los ancianos eran de respeto, y no solo de respeto, sino que en la cultura judía y en la iglesia era un término que hablaba de madurez espiritual. Entonces, evidentemente Juan, número uno, es anciano de edad y también tiene madurez espiritual y es un líder de la iglesia. Además, no se presenta como un anciano, sino como el anciano. Efectivamente, Juan es el último de los apóstoles vivo. Ya todos han entregado su vida por el Señor, solamente Juan, de los 12 que estaban, solamente Juan ha quedado, y por eso es tal vez que él se presenta como el anciano. Ahora, el tema de la carta, como te decía,
es muy parecido a Primera de Juan. Son unas exhortaciones a mantenerse firmes en la doctrina que ellos han aprendido, porque hay un peligro de personas que están buscando entrar a la iglesia, pero no para recibir la enseñanza y adorar a Dios, sino para distorsionar la doctrina. Y eso hasta el día de hoy sigue estando presente. Es decir, hay gente que se integra a la iglesia, pero no para escuchar a Dios, sino para producir divisiones y para arrastrar a otros tras doctrinas equivocadas. En un momentito veremos a qué se refiere en esta carta. ¿A quién le escribe esta carta? Bueno, ahí nos dice: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos. ¿Quién es la señora elegida? Bueno, hay algunas propuestas que se hacen por los eruditos. Una es que la señora elegida sea una señora elegida, ¿no? O sea, es decir, tal cual a una persona, a una mujer en cuya casa se reuniera una iglesia. Acuérdate que las iglesias en aquella época no eran masivas, eran unas cuantas familias que se reunían, y en la zona de Éfeso había varias iglesias y esta sería una de ellas. Algunas personas piensan que la señora elegida es su nombre. Elegida sería electa, y es como decirle, le escribimos a la señora María o a la señora Guadalupe, es la señora electa. Y no es un nombre del todo raro que sea la señora electa. Otros lo invierten y en vez de decir la señora electa, la palabra señora viene de Kyrios, que quiere decir Señor, y en mujer se usa como Siria. Si conoces a alguna mujer que se llame Siria, en realidad quiere decir señora. Entonces, ya sea que esta señora se llama electa, la señora electa, o se llame Siria la elegida, pues sería una señora en cuya casa se reunía alguna iglesia a la que Juan tiene un particular interés de decirle esto. Muchos otros, yo me animaría a decir, la mayoría de los eruditos piensan más bien que la señora elegida no es una mujer, sino es un símbolo de la iglesia, que probablemente por la persecución que en esa época estaba empezando a desatarse, Juan no dice tal persona, porque si esta carta cae en manos romanas, pues ya sabrían quién, dónde se reúnen y todo, no estaría doxeando así. Si no sabes lo que es doxear, también estás del grupo de los viejitos, ¿ok? Pero digamos, estaría dando un dato que tendría que ser más bien privado hacia que todos lo sepan. Puede ser, puede ser. ¿Cuál es el problema? Que Tercera de Juan le escribe con nombre y apellido. Bueno, no apellido, dice a Gayo. Y sería raro que Juan diga: voy a proteger a la iglesia. A Gayo no, Gayo con su número de teléfono tal, que se reúne en tal parte. Entonces, la verdad es que no sabemos. Solo sabemos lo que Dios quiere, que este texto, si lo conservó en su palabra, es para nosotros. Y en ese sentido, nosotros venimos a ser la señora elegida. Ahora, esta carta está, digamos, de alguna manera la podemos bosquejar en 4 porciones. La primera, del versículo 1 al 4, que es un elogio a la señora. 1 al 4, un elogio a la señora. Versículos 5 y 6, un mandato a la señora. Versículos 7 al 11, una advertencia a la señora. Y por último, versículos 12 y 13, un consuelo para la señora. Ahorita paso a paso te voy a ir diciendo nuevamente los títulos para que los puedas anotar sin corretear. Entonces vamos a la primera parte, este elogio a la señora, versos 1 al 4. Dice: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Juan va a utilizar 2 palabras muchísimo: verdad y amor. Y estas 2 palabras van necesariamente juntas. Dice: yo amo en la verdad. Hay muchas maneras de amar. El día de hoy tenemos muchas maneras de amar, pero el amor del que la Biblia habla es un amor en la verdad. Por ejemplo, hay matrimonios que se sostienen, digamos, que se aman porque les conviene,
económicamente, socialmente o porque se gustan físicamente, pero en medio de todo eso hay mucha mentira. Ese amor no es el bíblico, porque el amor bíblico es un amor en verdad, en la luz, no en la oscuridad, no en la penumbra. El amor bíblico es en verdad, porque para Juan, acuérdate que la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad no es algo que tú aprendes y dices: mira, 2 más 2 es 4, es la verdad. No, la verdad es una persona, Cristo es la verdad. Ahora, Juan también en Juan 17:17 dice que la palabra de Dios es verdad. Ahora, eso es un eco. Si Jesús es verdad, su palabra es verdad, porque es lo que Él manifiesta, por tanto su palabra es verdad. Y también en Juan 16, Juan, el Evangelio, dice que el Espíritu es el Espíritu de verdad. Y estas 3 cosas, claro que coinciden. Si Dios es verdad, su palabra es verdad, y el Espíritu, que es el Espíritu de verdad, nos guía a la verdad. Por eso no hay manera de caminar en la verdad y de andar y de amar en verdad si no conoces la verdad. Y cuando digo conocer la verdad, no estoy hablando de un concepto, estoy hablando de una persona. Solo aquel que conoce a Cristo puede amar en verdad. Por eso estas relaciones entre un hombre o una mujer que sea creyente con un hombre o una mujer que sea inconverso nunca van a ser posibles, nunca van a terminar siempre mal, porque uno, el creyente, puede amar en la verdad y el otro no puede, aunque lo intente, aunque tenga muy buena intención, aunque tenga muy buenos deseos y genuinas ganas de querer hacerlo, no puede, porque solo quien conoce la verdad puede amar en la verdad. Y eso es lo que dice: a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Solo los que conocen la verdad pueden amar en verdad, sin mentira, sin falsedad, sin esconder, sino en la luz. Ahora, verso 2: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Una vez que establece que el amor es en verdad, dice: a causa de esa verdad, dice, sea con vosotros, esa verdad que permanece en nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. En griego, en los manuscritos no está muy claro si dice en el versículo 3, sea con vosotros o sea con nosotros en general. Y no importa, porque hace referencia a todos. Por esta verdad que permanece en nosotros, dice Juan, podemos tener gracia, misericordia y paz. Gracia es este favor inmerecido que Dios nos da. No merecemos, pero Dios decide bendecirnos. Misericordia es este amor por el cual Dios no nos otorga el juicio que merecemos. Sí lo merecemos, pero Dios no lo otorga. Y la paz es el resultado de haber entendido esas 2 cosas. Piensa en un bebito, piensa en un hijo bebé. El papá le provee de ropa, de alimento, de cuidado. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho ese hijo por el papá? Nada, no hay ganancia. ¿Por qué le da todo lo que le quiere dar? Por gracia. Ahora, piensa eso en un nivel mucho más grande, porque no estamos hablando de un padre, un hijo carnal, sino el Padre de los cielos y nosotros. Nosotros no merecíamos bendiciones y Dios por su gracia decide bendecirnos. Ahora, nosotros sí merecíamos juicio y Dios decide no otorgar juicio. Eso es misericordia. Y cuando entendemos esto, cuando conocemos la verdad de esto, podemos estar en paz. Por la gracia de Dios, dice Pablo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Bueno, esta paz dice de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Esta paz viene de Dios el Padre y de Jesucristo,
hijo del Padre. Acuérdate que en la Biblia la palabra hijo no hace referencia a tu papá, sino hace referencia a tu naturaleza. Cuando Jesús dice que es el Hijo de Dios, no está diciendo mi papá es Dios, está diciendo mi naturaleza es de Dios. Cuando Pablo dice que éramos hijos de ira, no dice que mi papá era ira, sino que mi naturaleza es ira. Entonces, cuando dice que Jesús es el Hijo del Padre, es que Jesús y el Padre son uno. Y son uno en verdad y en amor. Por eso no hay manera de amar en verdad y amor separados del Padre. Verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. La verdad no es una cosa que tú aprendes, ¿no? Ya aprendí que 3 más 2 es 5, ya lo aprendí. No. La verdad es algo en lo que caminas diariamente. La verdad es algo que día a día marca todas tus decisiones. Caminar en la verdad es un asunto cotidiano. Y dice, me alegro porque tus hijos andan en la verdad. Y no hay gozo más grande que ver a nuestros hijos andando en la verdad. ¿Y qué podremos hacer para que nuestros hijos anden en la verdad? Bueno, es una obra de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? En primer lugar, nosotros caminar en verdad. Si yo camino en oscuridad, ¿qué le estoy mostrando a mi hijo? ¿Qué camino estoy trazando delante de él? Yo no puedo hacer que mi hijo conozca al Señor, yo no puedo dominar su corazón, pero yo puedo modelarle la verdad para que él pueda reconocerla. Él tendrá que tomar su decisión, y para eso yo tendré años de haber orado profundamente porque Dios haga la obra. Dicen por ahí, si empiezas a orar por tu hijo el día que nace, ya vas 9 meses tarde, porque el mundo es peligroso. Entonces ora por la salvación de tu hijo, pero la mejor manera de proveer esa oportunidad es tú caminando en verdad y en amor. Entonces dice, me gocé porque tus hijos están caminando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Qué mandamiento? Bueno, eso está a partir del versículo 5 en la segunda sección, que dijimos un mandato a la señora. Ya la elogió, tus hijos están en la verdad. Ahora va un mandato a la señora, versos 5 y 6. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Sabes cuál es el mandato a la señora? Que nos amemos unos a otros. Y no es un mandamiento nuevo, sino está desde el principio. Y aparte es curioso porque ya está caminando en amor. O sea, sus hijos ya están en la verdad. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Seguir caminando en la verdad. No hay un punto de reposo en el que ya no necesitas. Todos los días tú y yo necesitamos caminar en la verdad, en este mandamiento de amarnos unos a otros. Verso 6. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. El llamado, el mandato es a caminar en amor, y ese caminar en amor es necesariamente un caminar en obediencia. No hay manera, no es posible caminar en la verdad en desobediencia. Y la manera de caminar en amor es en obediencia. Una vez más, piénsalo como padre. Cuando tú das órdenes a tus hijos, no es por tu propio beneficio. Bueno, un papá normal no está buscando qué sacar de sus hijos, sino está más bien buscando cómo proteger a su familia. No comas esto, no hagas aquello. Los mandatos tienen el propósito de cuidarle y de bendecirle. ¿Cuánto más los mandamientos del Padre? Y la manera de expresar amor es obedeciendo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice, guarda mis mandamientos para que te ame. Ahí dependería de mí. No, Dios ya me ama. Ahora mi respuesta, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso es un acto de fe. Porque el mundo te va a decir, prueba esto o prueba aquello.
Y Dios dice, prueba esto otro. ¿A quién le vas a creer? Al que le tienes fe. Y eso determina tu caminar en la vida. Si tú le crees al mundo, vas a caminar de esta manera, que no es amor de verdad. Si tú le crees a Dios, vas a caminar de esta manera, que es amor en verdad. Hay un comentarista que se llama Julian Loret, que resume este punto así, déjame leértelo. El andar en verdad es andar conforme al mandamiento. Versículo 4. Andar conforme al mandamiento. El mandamiento es amarse unos a otros. Versículo 5. El amor es que andemos según sus mandamientos. Versículo 6. El mandamiento es que andemos en amor. El amor, la verdad y la obediencia están íntimamente ligados. En la realidad no se pueden separar amor, verdad y obediencia. Si tú amas, si amas en la verdad, vas a obedecer. Si no obedeces, no estás en la verdad, por tanto, no se puede armar, no se puede separar esto. Amor, verdad y obediencia. Esta relación entre el amor, la verdad, o entre el amor y la obediencia, se muestra en nuestra comunión con Dios. Entonces, número 1, qué bueno, señora, que tus hijos están caminando en la verdad. Ahora déjame darte un mandato. Caminen en la verdad, en amor y en obediencia. Pero ya lo hacemos, exacto. Sigue, persevera. Mientras tengas aliento, no descanses, continúa. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Versículo 7. Porque hay una advertencia a la señora. Versículo 7 al 11, vamos a la tercera sección. Dice, verso 7, la advertencia. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estos engañadores que han salido por el mundo, ¿de dónde han salido? Probablemente de la iglesia. ¿Te acuerdas que en primera de Juan dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros? Bueno, han salido porque son engañadores. Ahora, no son engañadores porque la inmoralidad es fácil de detectar, ¿ok? Hay sutilezas más peligrosas. Las sutilezas de alguien que dice, Jesús no ha venido en carne. Jesús nunca fue hombre. Esas sutilezas se oyen muy bien, se oyen muy religiosas, pero desprecian la obra de Cristo. Si Dios nunca se hizo hombre, entonces nunca vivió como nosotros. Entonces no nos entiende porque Él no sabe lo que es ser hombre. Entonces no pudo morir para pagar por nuestros pecados. Decir Jesús no ha venido en carne es destruir la obra de Dios. Dios, ¿sabes qué? Se hizo hombre. Esa humillación, Filipenses capítulo 2, esa gran humillación no la podemos negar. Se hizo hombre y estando en la condición de hombre fue a la muerte y muerte de cruz para pagar por nuestros pecados. Y hay gente que puede venir con mucha moralidad, pero negando eso. Así que no es un tema de moralidad, sino de la pureza doctrinal. Muy sencilla, Cristo es el Señor. Nada más. Todo lo demás se va a desprender de ahí. Si Cristo es el Señor, por supuesto va a afectar mi moral. Si Cristo es el Señor, por supuesto va a afectar todo lo demás, porque no podría andar en inmoralidad. Eso ya no es en obediencia, en amor y en verdad. Pero si te das cuenta, no me enfoco en amor, obediencia, en verdad. Me enfoco en quién es Cristo. Y eso va a dar el resultado. El peligro es que hay muchos que dice que han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Un pequeño detalle entre paréntesis: algunos manuscritos, en vez de Jesucristo ha venido en carne, traducen Jesucristo viene en carne. ¿Y cuál de las dos es? Pues los eruditos no se han puesto de acuerdo exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Uno habla del pasado, Jesucristo ha venido en carne, haciendo referencia a su primera venida. El otro habla del futuro, Jesucristo viene en carne, va a regresar como hombre para venir a reinar. Los dos son válidos, los dos son necesarios tener y entender. Versículo 7 dice ahí después, han salido por el mundo, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Está muy fuerte, porque dice engañador y anticristo. Ya habíamos hablado que la palabra anti, la frase anticristo, es sí en contra de Cristo, pero también en lugar de Cristo.
No solo en contra, sino en lugar de. Anticristo también es en lugar de Cristo. Y aquí caben todo tipo de doctrinas y cosas que pueden ser muy morales y religiosas, pero están sustituyendo a un Cristo. Tienes que creer en Cristo, pero además tienes que guardar el Shabbat y tienes que cumplir la ley y tienes que decir Moshe y Yeshua HaMashiach y tienes que decir en hebreo esto y esto. ¿Sabes qué? Ese es un anticristo. Estás sustituyendo a Cristo por una forma de hablar, por una serie de normas, por una serie de cosas, y eso es anticristo. Y eso había en aquella época y eso hay en este tiempo. Podemos tener muchas diferencias en muchas cosas. Yo creo que los dones que existen, yo creo que no existen. Yo creo que podemos tener una variedad enorme de divergencias en muchas posturas, pero esta no se puede alterar. Solo Cristo. Cristo vino al mundo a pagar por nuestros pecados. Él es el Señor y no hay otra manera de llegar al cielo sino a través de su obra y nada más. Cualquier cosa distinta es anticristo. Está sustituyendo a Cristo por lo que sea. Y dice Juan, hay muchos que han salido por el mundo, son engañadores, son anticristo. Verso 8, mirad por vosotros mismos. Me encanta porque lo primero, después de leer lo anterior, yo diría, a ver, pues vamos a ver quiénes son los que están a mi lado para ver quién es anticristo. Voy a estar así todo histérico, así como que, a ver. Y Juan dice, no, espérate, cuidado contigo mismo. Porque el primero que puede sabotear todo en la iglesia soy yo. O sea, yo para mí, tú para ti. Cada uno encuentra en el espejo el primer saboteador de la iglesia. El primero que no desea obedecer los mandamientos, que no desea amar en verdad, lo encuentras frente al espejo. Tú y yo. Y por eso dice Juan, no dice cuidado con los demás en primer lugar, sino cuídate. Porque mira, tu sabotaje dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Te imaginas trabajar toda la vida y al final no sirve de nada? Trabajas 40 años, 50 años y al final no sirvió absolutamente de nada. Construí dinero, construí casas, construí todo y llegas al cielo sin nada. Nada que presentarle al Señor. Una pérdida de vida. Dice, aguas, no vayas a sabotearte y pierdas el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas, lo que quiero es que recibas el galardón completo. ¿Cuál es este galardón? Juan no nos dice. Algunos piensan que se referencia a las coronas que la Biblia menciona una y otra vez, ¿no? La corona de justicia, una corona para los que soportan las tentaciones, otra corona que son para los que presentan el evangelio a otras personas. Puede ser, pero me encanta que Juan no nos dice exactamente qué, porque no importa. No importa, o sea, si Dios me dice, mira, te reservé un papelito del chicle, ¿sabes qué? Es del Señor. ¿Cómo no lo voy a atesorar? Un cuartito de su chocolate, ya, con eso. O sea, lo que Dios quiera darnos, no es como que, a ver, ¿qué me vas a dar? ¿Qué voy a negociar? Si Dios quiere darme su mirada y un aliento, ¿sabes qué? Estoy más que bendecido con lo que Dios quiera darme. Entonces Juan no pone qué, simplemente dice, hay un galardón, no lo pierdas. Mira al espejo, ten cuidado contigo mismo. No pierdas tu galardón. Mira el verso 9. Cualquiera que se extravía, la palabra extravía aquí habla de cruzar la línea, como seguirse de largo, aunque no estás atento, que te pasaste. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Qué curioso, porque no está diciendo cualquiera que no va a la iglesia o cualquiera que falta a su discipulado. No, es algo mucho más sencillo, que no retiene la doctrina de Cristo, que Cristo es quien dijo ser. El que diga eso, que Cristo no es el que la Biblia enseña, no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, está perdido, es un anticristo. Por el contrario, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esto es tan serio que mira la advertencia que va a dar en el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. En aquella época era muy normal que hubiera
como predicadores itinerantes que iban de un lugar a otro y se quedaban en casas de familias de la iglesia. Y lo que dice es: aguas a quien recibes, porque si el que estás recibiendo no enseña la verdad en amor conforme a lo que dice la Escritura, no lo recibas, porque si lo recibes tú le estás dando aval, y el que le da aval a eso participa de sus obras. Te digo una cosa, la advertencia el día de hoy sigue vigente. Aquí en la iglesia hay algunos que no son cristianos, pero vienen todos los domingos, y se discipulan, y sí, pero cuando tú ves el fruto de su vida, no es en verdad y amor. Por tanto, tienen muchas doctrinas, pero no la doctrina verdadera de Cristo. Y si tú mantienes comunión con esas personas, aguas, estás participando de eso. Ahora, no se trata de que otra vez entremos en una histeria. Entonces, a ver, ¿con quiénes estoy rodeándome? Vamos a ver si es que... Porque nadie tiene un escáner espiritual para decir: mira, salvo, en proceso. No podemos saberlo, pero sí podemos examinar el fruto. Y la mejor manera de guardarte es caminando en la luz. ¿Cómo vas a cuidar tu camino? Perseverando tú en la luz, y solito, si tú estás en la luz, no vas a irte a las sombras. Ellos están en las sombras. Tal vez de tanto en tanto estiran la mano para ver si te agarran, pero mientras tú perseveres en la luz, no hay por qué moverte. Te platico, yo soy un salame para todo lo que es manual, o sea, una papa frita absoluta, no sirvo de nada. Ni artísticamente. Mi mamá se quedó todo el talento, ella pinta, hace cerámica y todo. Yo dibujo una cerca y me queda lejos. Entonces, no hay manera que yo haga algo bien. Y esto de las labores de plomería y carpintería y eso, soy absolutamente inútil, y ya a mi edad creo que eso es irreversible. Una vez cambié el sapo del inodoro y fue como, es mi logro máximo, ¿no? Entonces, cuando recién nos casamos, en el departamento donde vivíamos, la regadera, la cabecita de la regadera no estaba buena, entonces compramos una para ponerle. Y era un departamento en un edificio, y decía: pero ¿cómo se hace? Tengo que buscar dónde está la llave de paso para poder cerrar y empezar a trabajar, y dónde está la llave de paso, y me da flojera, además que yo no hablo con gente. Entonces, tener que ir a hablar con el administrador para preguntarle dónde está la llave de paso. Estaba en ese tren y hablé con mi suegro, que es todo lo contrario. Mi suegro es un hombre que puede hacer todo, es MacGyver, él sabe de todo. Y entonces yo pensaba: es que si trato de cambiar la cabeza esa, voy a hacer un batido, voy a regar todo, voy a mojar todo. Y mi suegro me dice: no, pues con que no le abras la llave de la ducha ya, ¿no? Y yo me quedé: claro, no necesito, ya, yo estaba viendo cómo cerrar la llave de la ciudad para poder hacer esto. Y mi suegro me dijo: no, mira, con que no le abras la llave de la ducha, le sacas la cabeza y pones la otra y no hay problema. Mira la tecnología. Bueno, ¿sabes qué? Para caminar en luz, con que no le abras la llave a la oscuridad es suficiente. Yo no puedo determinar, a ver, fulanito, mira sus pasos cómo están, y perenganito cómo están. Y pues, ¿sabes qué? Es una locura tratar de diagnosticar la fe de todo el mundo. Pero si tus pasos están en luz, es como eso: no le abras la llave, con eso es suficiente. No es más complicado que eso. El problema es cuando yo veo personas que digo: ¿por qué fulanito está con sutanito? Si yo, pues, a sutanito lo veo y híjole, yo tengo muchos bemoles acerca de su testimonio. ¿Por qué está caminando con perenganito? Pues a lo mejor perenganito también está en la misma tonalidad. Aguas. Camina en luz, persevera en la obediencia, en verdad y en amor, porque hay
muchos estafadores, engañadores por todo el mundo, y todo el mundo incluye Querétaro, incluye Semilla Querétaro. Ok, vamos al consuelo, versículo 12. Le dice al final: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Le dice: hay mucho más que quisiera decirte, pero ¿sabes qué? Te lo quiero decir en persona. Ya voy a ir, estoy viejito, tardo un poco más en llegar, pero ya voy a ir para que podamos platicar. Y me encanta eso, ¿no? Esta idea de que hay más comunión que la que cabe en el papel. Y quiero que tu gozo sea cumplido. Tengo muchas cosas que contarte de gozo, pero al ratito que nos veamos. Termina la carta diciendo: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. ¿Y quién es la hermana, la elegida? Pues tampoco sabemos. Probablemente es su hermana, también elegida por Dios, o probablemente es otra iglesia en la que Juan ahora está pastoreando y que tiene una comunión con esta iglesia a la que le está escribiendo. Déjame resumir esto en un par de cosas. Número 1, camina en verdad y en amor. No se pueden separar. Si estás metiendo mentira en medio de la relación, ya no es amor. Pero es que yo le miento porque le amo, no quiero que sufra. No es amor y no es verdad, no es luz, no es de Dios. Verdad y amor no se pueden separar. Así que busca que Dios te elogie. Bien, caminas en verdad y en amor. Estás poniendo delante de tus hijos el camino en verdad y amor. Yo no les puedo enseñar muchas cosas a mis hijos, pero puedo pisar en verdad y amor suficientemente fuerte como para cuando ellos pasen por ahí digan: esta es la huella de mi papá. Camina en verdad y en amor. Dios va a hacer su obra. Él tiene control. Él escucha tus oraciones, ora por tus hijos, clama por tus hijos. Después que estén dormidos, entra a su habitación, ponte de rodillas, ora, clama, persevera. Pero luego párate y camina con pie firme en verdad y en amor. Escucha el mandato de Dios, obedece sus mandamientos. No para que Dios te ame, sino porque Dios te ha amado. La manera de corresponderle es en obediencia. ¿A qué? A la verdad. Cristo, su palabra y el Espíritu. Obedece. Número 3, cuidado. Hay una advertencia. Ten cuidado. No le des la bienvenida ni al mundo, ni a tu carne, ni a Satanás. ¿Y sabes dónde los vas a encontrar por primera vez cada día? Ahí en el espejo. Ciérrale la puerta al viejo hombre. Crucifícalo con todos sus hechos. Revístete del nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. Y por último, esto es lo más bonito. Es como si Dios te dijera: hay más cosas que quiero decirte, pero ya voy. Te las voy a decir personalmente. ¿Te imaginas? Tanta Biblia que Dios nos dejó, pero dice: hay cosas que quiero decirte personalmente, porque Dios sabe quién eres. Dios no vino a conquistar un pueblo, vino a conquistar una persona y una persona y una persona y una persona, y conoce tu nombre, conoce tu edad, tus problemas y cada vez que has llorado. Y para cada cosa Dios tiene una palabra. Pero te dice: ahorita que vaya, quiero que tu gozo sea cumplido. Vamos a sentarnos a platicar, nos vamos a tomar un café y te voy a contestar todas las dudas que tengas. Y probablemente tú y yo nomás vamos a estar embobados mirándolo 1 o 2 eternidades. Llega a tu casa el día de hoy y vuelve a leer esta carta como si Dios te la escribiera a ti. Y cuando dice: me alegra que tus hijos están caminando en la verdad, y a lo mejor tus hijos no están caminando en la verdad, ora, porque ese es el anhelo de Dios y también tu anhelo. Entonces ora, no desperdicies el tiempo, no desperdicies tu vida. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado con ese gran enemigo que vive en el espejo y que día a día siempre despierta antes de ti. Cuando tú despiertas, tu carne ya se levantó a ver cómo puede pecar. No le hagas caso.
El viejo hombre está crucificado junto a sus hechos si has conocido la verdad. Ahora, ¿quién puede vivir a esa altura? Solos, nadie. Pero con su Espíritu, su obra es posible. Vamos a orar para que Dios haga esa obra en nosotros. Señor, gracias porque tú eres la verdad que se reveló a nuestra vida. Tú nos has conquistado y nos has llamado y has pagado por nuestros pecados para que podamos ahora ser arrancados de las tinieblas y trasladados al reino de tu amado Hijo. Ayúdanos a perseverar en la verdad, a caminar en la verdad, en ese amor de verdad, en obediencia a tus mandamientos, como gratitud al gran amor que nos has tenido. Establece tu reino en mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, al pelear, no darle la bienvenida a esa parte de mí que busca deshonrarte, destruirte, a esa parte de mí que busca vivir en desobediencia a tu amor, a tu palabra, a tu gracia. Haz, Señor, en mí tu obra, por favor, y que esta obra sea tan grande y profunda que la huella afecte generaciones después de mí, para tu gloria. Que hijos y nietos puedan decir: Dios es grande, fuerte, amoroso y poderoso. Te pedimos esto, Señor, con esperanza y gozo por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén.